Buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar Novedades de Ciberseguridad y Storage y Datos en Storage de IBM. Agradecemos de manera especial a TecnoApp por haber hecho este espacio posible. A continuación, unas indicaciones generales. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencias. Sin embargo, les invitamos a realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y dejarnos sus comentarios en la sección de chat. Al finalizar el webinar, se realizará un breve sondeo para medir la utilidad de esta conferencia. Doy paso a Mauricio Marillo, cofundador de la revista Ecos y director de la revista Data. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué gusto compartir con la audiencia esta tarde sobre un tema tan importante como es la ciberseguridad y conocer las novedades que tiene el sector de data y ciberseguridad y en especial los datos con la colaboración y la participación de ejecutivos de IBM. Realmente es un gusto participar en esto y dar nuevamente un agradecimiento a TecnoApp por hacer este evento posible. Como les comentaba hace un momento, Juan Carlos, vamos a estar muy ávidos de recibir de la audiencia sus preguntas, sus comentarios que los pueden ir colocando desde el inicio, y vamos a tener dos momentos, dos secciones donde vamos a poder interactuar y transmitir esas inquietudes, esas preguntas a nuestros distinguidos expositores de esta tarde. Justamente para iniciar, doy la más cordial bienvenida a Vladimir Moncayo Peña Herrera, gerente comercial de TecnoApp. Tiene una amplia experiencia en la venta de soluciones IBM. Vladimir cuenta con certificaciones en las diferentes plataformas de IBM. Tiene una trayectoria de alrededor de 30 años en el mercado ecuatoriano y será Vladimir quien les dé un saludo, un cordial saludo, e iniciamos con este webinar. Bienvenido, Vladimir. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar esto agradeciendo la presencia de todo nuestro auditorio, todas las personas que nos han dispensado con su tiempo, su presencia. Y quiero contarles muy brevemente lo que es TecnoApp. TecnoApp es una empresa que está en el mercado un poco más de 30 años, proveyendo siempre al mercado soluciones de diferente índole, dependiendo de lo que ha requerido el mercado en tal momento. Y en virtud de eso ha ido evolucionando. Nosotros hemos hecho esa evolución también muy propia y en ese orden de cosas hemos ofrecido, dependiendo de la época, soluciones de infraestructura, soluciones financieras, de auditoría, hoy de movilidad, como ya les dije, de diferente índole para diferentes tipos de industria. Hoy nos encontramos con un tema muy de actualidad, muy de boga, que muchos le hemos estado hablando. El tema de la ciberseguridad ha estado en la conversación de todos en el día a día, sobre todo en los últimos días. Y por ese efecto, hemos visto que ha sido necesario comenzar y tratar con uno de los temas de uno de nuestros productos principales. Nosotros hemos sido representantes de IBM en estos 30 años y creemos hoy por hoy proveer unas soluciones muy óptimas dada la situación actual que les he mencionado. Como tal efecto, creamos este webinar, novedades de ciberseguridad y datos a través de el Storage IBM. Todos nos hemos preocupado en el tiempo de proteger los datos, ya sean de pérdidas. Estas pérdidas pueden ser por daños accidentales o a la final pueden ser algún problema físico o catastrófico. Pero hoy en día nos estamos viendo con la necesidad de proteger los datos empresariales de lo que hemos mencionado, los ciberataques. Esto ya es otro tipo de problema. Son entornos mucho más complejos. En este ambiente ya incluimos dispositivos móviles, fuentes de datos externos, hablamos de los ecosistemas de información en los cuales todas nuestras empresas están involucradas. Todas de ellas presentan superficies de ataque muy grandes. No nos podemos limitar solamente con proteger las contraseñas o estar atrás de un firewall que nos proteja. Tenemos que ver mucho más allá, tenemos que ver las amenazas y ahora tenemos que incluir lo que antes nosotros no lo consideramos mucho. Ahora tenemos que considerar nuestros empleados de confianza.
todos esos dispositivos móviles que se conectan a nuestras redes son susceptibles a tener que ser revisados. Esto nos va a llevar a pensar de forma muy integral en las áreas de seguridad de la información, ya sea también de la continuidad de negocio, obviamente, y de la resiliencia organizacional de nuestra empresa. Por tal efecto, las soluciones de almacenamiento IBM ayudan y han ayudado en el tiempo a nuestros clientes a ser mucho más efectivos, mucho más resilientes, y hoy por hoy, ante estos ataques cibernéticos, ejecutando una recuperación de sus datos de forma mucho más rápida. No quiero tomar más tiempo y más bien entrar en el Webex que nos está llamando la atención hoy por hoy, donde vamos a ver y vamos a tratar estos temas de una manera mucho más profunda. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y estamos siempre a las órdenes para proveerles todo el soporte y soluciones que ustedes requieran. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Qué importante tus palabras y sobre todo el darle la relevancia del caso al concepto de continuidad de negocios, en inglés business continuity. Siempre ha sido un tema importante, siempre ha sido un tema relevante, pero las actuales circunstancias, lo que estamos viviendo en el momento actual, llama a la reflexión de que pasa de ser relevante a ser una de las prioridades estratégicas en los ambientes de negocio, porque estamos frente a unas amenazas que no hemos estado acostumbrados a verlas anteriormente y estamos sintiendo la gravedad, el impacto que pueden tener esas amenazas hasta el punto de poder ser una alarma y inclusive poner un cierre a ciertos negocios de forma temporal o de forma continua. No queremos alarmar ni nada por el estilo, pero este tipo de conferencias tienen un asidero muy fuerte hoy día, tienen una razón de ser muy importante y justamente para tratar estos temas es importante hacerlo con el conocimiento, con el bagaje, con la experiencia, con la guía de expertos con quienes vamos a tratar esta tarde. Voy a darles la bienvenida y leer brevemente sus currículums y serán ellos a través de sus exposiciones que van a dejar todo su conocimiento a disposición de quienes tienen la gentileza de acompañarnos esta tarde. Bueno, se trata Rafael von Merchan. Él es Brand Sales Specialist de IBM Systems Hardware. Rafael es ingeniero de sistemas en información con 20 años de experiencia en el mercado de tecnología, en los cuales ha desarrollado sólidos conocimientos en las áreas de plataforma de servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de respaldo y software asociado. Rafael cuenta con una alta experiencia en el diseño de soluciones complejas de TI que permitan a las organizaciones contar con una ruta de crecimiento tecnológico basado en las nuevas tendencias del mercado como nube híbrida y contenedores. También dándole la bienvenida a Pablo Spin, el Storage Technical Specialist de IBM, también Systems Hardware. Pablo es ingeniero de sistemas de informática con 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas. A Pablo le preceden 11 años en IBM trabajando en gestión, monitoreo y servicios de infraestructura bajo los marcos de ITIL y TOM, especializado en storage, almacenamiento definido por software SDS y soluciones de protección de la información multiplataforma. Nuevamente, bienvenido Rafael, bienvenido Pablo, y quedamos entonces en manos suyas para las presentaciones magistrales. Bienvenidos. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a Vladimir, a todo el equipo de Tecnoaf, que nos ha podido organizar este espacio para poder compartir con ustedes, con todos nuestros clientes, con toda la audiencia. Súper contento de estar acá para poder compartir información, ¿no? Solo revisando, me escuchan todos muy bien, ¿verdad? Sí, confirmado, que estamos bien. Entonces, bueno, si estamos todos de acuerdo, bueno, vamos a poder empezar después de esta magnífica presentación. Hoy vamos a tocar un tema, como bien comentaban al principio, que es fundamental
Vamos a estar acá, Pablo Espín y yo por parte de IBM comentándoles un poco de estos temas que está asociado a los datos, ¿no? Digamos, sabemos que los datos son ahora el recurso, digamos, más valioso de las organizaciones y hoy día, digamos, están bajo cierta vulnerabilidad por la proliferación de amenazas cibernéticas que pueden haber. Lo primero que quiero comentarles, digamos, en este vivo es que la protección de datos, digamos, en estos últimos 20 años ha cambiado, la verdad, progresivamente. Hoy estamos viendo que ha evolucionado y que ya no es suficiente el tener copias de respaldo, o tener los backups, o tener copias instantáneas. Hace falta complementar, digamos, esta tecnología con opciones adicionales, ¿no? Precisamente para blindar y proteger los datos de nuestra organización, ¿no? Esto lleva, digamos, al concepto y de que hablamos de la resiliencia, que básicamente cuando hablamos cyber resilience, hablamos de la resistencia que podemos tener, digamos, a nivel cibernético, ¿no? Entonces, lo que les voy a invitar es en esta conversación, me gusta llamarlo así, por si ustedes quieren intervenir también, agradecido de las preguntas que puedan salir, para que entre nosotros y ustedes podamos descubrir juntos qué cosas pudieran estar haciendo hoy día en su organización, qué se pudiera mejorar y cómo pudiéramos incrementar ese nivel de seguridad en cuanto a los datos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, dicho este marco, digamos, teórico, es hablar un poquito de lo que son terminologías. Ayúdame con la segunda lámina, Pablito, por favor. Probablemente tengamos en nuestro grupo hoy acá algunos expertos más en seguridad, que muchos de los términos que están en pantalla puede hacerle conocido, ¿ok? De ahí si alguno quiere comentar, bueno, bienvenido. Pero de alguna forma, todo lo que es la terminología de resistencia o cibernética al tema, vemos dos grupos de amenazas, ¿sí? El primer grupo que pudiera estar categorizado en ataques cibernéticos y en el segundo grupo que está categorizado en lo que son brechas o violaciones a los datos, ¿sí? Por brechas que se arman para poder acceder a los mismos, ¿no? De alguna forma podemos identificar estas dos secciones, digamos, de alguna forma, ¿no? En los ataques cibernéticos venimos escuchando desde hace ya algún tiempo, digamos, algunos bastante comunes, por ejemplo, como el phishing, el malware. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de estos tipos de ataques, ¿no? Pero en principio me gustaría dejar un concepto, ¿sí? Un concepto de cyber resilience, que lo definimos, como les comentaba un poco, nos gusta traducir el tema de resilience como resistencia, y es un poco la resistencia cibernética que puede tener la compañía o su organización frente a alguna adversidad o alguna violación de seguridad, y poder continuar operando o recuperarse de manera más sencilla, más rápida, que dure menos tiempo, digamos. Esto incluye todo lo que es el término de cyber resilience, ¿no? Y es lo que nosotros en nuestras organizaciones probablemente ya tengamos, que es un departamento de seguridad de información, tenemos al equipo de continuidad de negocios, y a esto le sumaríamos lo que sería, por ejemplo, la resiliencia organizacional, ¿no? Se complementa un estado más, digamos, dentro de la organización. Conversando un poco de los estados, digamos, de ciberataques, y aquí tiene que ver un poco con qué tan preparados estamos para que puedan, o qué tan vulnerables somos para que puedan tomar parte de nuestros datos, y va a depender de diferentes niveles, ¿no? Uno de los ataques, digamos, que conocemos, que es el phishing, es un método que utilizan varios, digamos, agresores para conseguir información basados en contraseñas, tarjetas de crédito, valores importantes que te permitan tener acceso a información, ¿no? Luego vamos a ver unas métricas interesantes que tienen que ver justo con el acceso y con las credenciales, que a mí me llamó mucho la atención, y por eso se los voy a presentar
en un par de charts más adelante, ¿no? Luego, uno de los que me gustaría conversar, digamos, particularmente es el malware, porque el malware es uno de los primeros ataques que surgen para las organizaciones. Y básicamente esto es un software malicioso que lo que hace es que hace daño a los sistemas y de alguna manera trata de poder tener una ganancia o sacar alguna ganancia de estos sistemas, pero digamos de una manera, yo lo llamaría como que discreta o ilícitamente, para usar la palabra correcta, sin que se mencione mucho, ¿no? Pero bueno, como en todas las áreas, digamos, todos tienen que progresar, inclusive los atacantes cibernéticos cada vez son más sofisticados y generan otros componentes, digamos, otro tipo de ataque, y ahí entra otro término que hemos escuchado también con frecuencia, que es el ransomware, ¿no? Que básicamente es un malware, pero donde tú o el agresor ya toma posesión de la data y te pide rescate por esa data, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Tanto de tomarla, encriptarla, entrar a tus sistemas y bloquearlos. Vamos, por allí sería un poco lo que estamos viendo hoy día. Y bueno, luego están obviamente las brechas de seguridad, que la mayoría son accesos físicos a donde están los equipos, algunos accesos no autorizados, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, definimos Cyber Resilience, nuestra capacidad de responder a estos ataques, a los ciberataques, y las dos modalidades que hoy día observamos, que son los ataques cibernéticos y las brechas de seguridad, ¿no? Que tendrían a ser más de tipo física. Lo que le vamos a presentar a continuación va a ser un video que ejemplifica justo el tema entre tener la previsión y no tenerla, o sea, tener estas herramientas o no contar con ellas. Por favor, Pablo, ayúdame con el video cuando estés listo para mostrarle a todas las personas que nos acompañan hoy acá. Sí, perfecto, ahí, corre video. Our story starts with Scott, an administrator at Bain & Ox. Scott comes into work on Monday as normal, but today, when he first logs in, he has a message he has not seen before, and it's demanding a ransom to unlock all their corporate data that has been encrypted. Scott immediately tries to restore data from backups, only to discover they are also encrypted, and so has no way to recover. On further inspection, they discover the attack began the previous week and had spread over the weekend to the large majority of the company's application data. To recover from this type of situation takes on average 23 days, but can even take months. Scott did not have IBM's ransomware solution in place, and so Bain & Ox have to pay the ransom demand, currently averaging $5.4 million, or face irrevocable damage to the business. By contrast, Abby implemented IBM's security and storage solution for ransomware, and can rest easy at night and over weekends, as the vast majority of attacks are stopped before they can have a negative business impact. However, even with protections in place, 100% prevention is not possible, so organizations must be prepared to respond and respond quickly. With this in mind, immutable copies of data are also taken at regular intervals on the primary storage systems that the critical applications run on, thus ensuring there are copies of data that cannot be encrypted after they are taken, thus ensuring recovery point and recovery time objectives are kept as low as possible. Over the weekend, Abby is alerted to a possible ransomware attack having impacted a critical application. Fortunately for Abby, as soon as the threat was detected, the IBM Security QRadar used automation and orchestration to isolate the impacted servers and prevented the threat from becoming pervasive or spreading to any other systems. QRadar also activated IBM storage to create an up-to-date set of immutable copies for all critical applications for extra protection. Whilst the IBM security software invokes other tools to eradicate the ransomware from the infected systems,
In parallel, IBM CyberVault starts the process of recovering copies of the affected application to an isolated environment, where it can be tested and validated, one copy after another, until a clean copy is identified. Once this has been identified, it is restored to production, ensuring it's back up and running super fast. Because Abby had IBM's solution for ransomware, the threat was detected faster, enabling her to respond and recover the data faster. So from point of detection to having the critical application back took just 2 to 3 hours and ensured no ransom had to be paid. Don't be like Scott, be smart like Abby, and get IBM's security and storage ransomware solution today, before you become the next victim of a ransomware attack. Ask about IBM's Zero Trust Framing and Discovery Workshop, or even... Bueno, Rafa, sigo avanzando. Claro, Pablito. Sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Igualmente, como Rafa les mencionó, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la idea es compartirles la mayor cantidad de información que este espacio nos pueda permitir sobre lo que es la ciberresiliencia, o como lo hemos llamado. Pero, aquí podríamos mencionar algo que normalmente muchos de nuestros clientes, o históricamente, nosotros protegemos los datos, pero los estamos protegiendo ante pérdidas o daños accidentales, de eventos físicos, de desastre, como los desastres naturales, como tal, ¿no? Entonces, en este marco, los métodos tradicionales de alta disponibilidad, de disaster recovery, de continuidad del negocio, ya no son tan suficientes para lograr justamente esta ciberresiliencia que ahora necesitan nuestras organizaciones. Entonces, tienen que dar este giro justamente para que, como vieron en el video, estos dos casos en donde Scott no tenía su infraestructura, no estaba monitoreando, no tenía unos métodos de protección adecuados, y para el colmo de males también estaban infectados sus backups como tal, ¿no? Entonces, todas estas funciones, digamos, realmente que son muy necesarias para apalancar la continuidad del negocio, ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos otra dimensión con la defensa ante los ciberataques. Estos ataques, como bien lo mencionaba en la introducción Vladimir, son más sofisticados, incluyen muchos más actores. Y mencionaba que hay los empleados de confianza, incluso donde nosotros depositamos esa confianza de nuestros datos, pueden ser objetos de filtros, de phishing, que permitan que estos ataques se den, ¿no? Los entornos son más complejos, incluyen lo que mencioné, dispositivos móviles, las fuentes de datos externos, la conexión en la nube, ecosistemas de información, todos estos presentan grandes superficies de ataque, ¿no es cierto? Adicional a eso, sabemos que los cibercriminales no discriminan según el tamaño del negocio. Hemos tenido ejemplos, hemos visto que empresas muy pequeñas han sido atacadas con los ransomware y capturada su información y pedido rescate sobre esa información, ¿no? Tampoco discriminan el tipo de industria o la localización geográfica, ¿no? Los ataques se dan desde el África hacia el Ecuador, etcétera. O sea, no hay esa discriminación, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que todos podemos ser un blanco de un ataque de ciberseguridad. Eso, un poco para seguir haciendo conciencia sobre este importante tema, verán, hay unos números importantes que mostrar acá. Esto es un estudio que hace el Ponemon Institute, que se encarga de hacer análisis de seguridad y muestra algunas pérdidas por brechas de seguridad, inclusive negocios perdidos, ¿no? Pero un par de datos importantes acá es que el promedio, o sea, en cantidad de dinero son 1.07 millones, que se ha incrementado en los ataques, pero es por un tema de todo este tema de trabajo remoto, ¿no? Que probablemente haya incurrido en
exponer accesos y otros temas adicionales, ¿no? Y el otro dato que nos pareció curioso es que en promedio tú puedes identificar que tuviste alguna brecha de seguridad 200, te das cuenta después de 287 días. O sea, después de eso, la acción pudiera ser muy tarde si es que no tienes cómo devolverte a un punto sólido donde tengas datos. Ayúdame con la siguiente, Pablo. El siguiente reporte que les vamos a mostrar, que es de KPMG, muestra las prioridades de los CIO, de las organizaciones, algunas de las más grandes, en donde nada más el punto que tiene que ver con ciberseguridad pasa de la posición número 8 a la primera posición en el 2021. Fíjense que antes habían otras preocupaciones, estábamos preocupados por taxes, por cadenas de supply. Sin embargo, ahora en el 2021 se ha puesto como la primera prioridad a resolver y, digamos, a implementar dentro de las organizaciones, ¿no? Esto lo que obviamente es, se lo mostramos para que entiendan de que sí puede haber una amenaza, si la hay, y en algunos ejercicios que hemos hecho con algunos clientes inclusive, que estamos trabajando con ellos, se han detectado pues que si han habido ciertos intentos, a veces logran pasar y otras veces no. Entonces, continuemos con el ciclo. Le vamos a mostrar ahora un framework. Pablo nos va a ayudar a explicar un poco este framework para las organizaciones. Gracias, Rafa. Bueno, aquí lo que tenemos es el marco de seguridad cibernética del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que por sus siglas en inglés está como NIST, ¿no? Este instituto lo que hizo con este marco de seguridad cibernética es proporcionar una base que ayuda a las organizaciones, a las empresas, para que puedan evaluar y mejorar su capacidad para prevenir y detectar y justamente responder a los ataques cibernéticos. Bueno, podemos ver que según este marco hay 5 dimensiones de orientación de seguridad informática, las cuales contemplan la identificación, ¿sí? Y aquí se trata prácticamente de preparar un plan, el cual requiere que se tenga un conocimiento detallado del alcance de los activos comerciales críticos que se necesitan para que la empresa pueda continuar con las operaciones, y una estrategia para una recuperación rápida. Eso es sumamente importante. De ahí menciona o cubre lo que es la protección, el proteger. Esto se centra en descubrir las debilidades antes de que los atacantes las consigan, así como garantizar que los datos se almacenen en una infraestructura que no pueda verse comprometida por ninguna actividad maliciosa. Esto incluye desde la gestión de identidades, el control de acceso, la concientización en el personal que administra justamente la información, los datos, la seguridad, así como tener tecnología que permita hacer una protección proactiva. De ahí el marco define la detección, detectar. Aquí se refiere a encontrar amenazas desconocidas con monitoreo, análisis avanzados, para descubrir rápidamente cuándo puedan existir amenazas. Ahora, estos 3 aspectos están relacionados con el antes de lo que les llamamos el boom. Aquí el boom es el momento donde ocurre, o más bien dicho, como decía Rafa, nos damos cuenta que tuvimos un ataque, ¿sí? Porque, como mencionaba justamente Rafael, es que a veces pasan días, semanas, desde que se inició el ataque hasta que la organización se da cuenta. Entonces ahí se genera el boom, ¿sí? Después de eso, ¿qué nos toca? Es responder. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es cubrir con una respuesta coordinada, análisis, la contención, mitigación y la comunicación de lo que está sucediendo. Luego de eso, la recuperación, volver a estar de vuelta, restaurar los servicios de manera rápida, eficiente. Y esto es muy importante porque aquí es donde nuestros sistemas de almacenamiento es, digamos, el corazón en donde apoyan justamente a defendernos de este tipo de ataques de ciberseguridad, ¿no? En volver a restaurar los servicios de manera rápida y eficiente.
porque ahí más adelante vamos a ver un poco esa comparativa entre lo que implica restaurar los servicios en semanas a restaurarse en pocas horas, ¿no? Como tal. Ahora, aquí hay que orquestar muchas partes también, ¿no? Y aquí, esta parte del marco vamos a irlo empatando conjuntamente con la solución que nosotros tenemos para cubrirnos de este tipo de ataques, ¿no? Porque aquí hay que orquestar muchas cosas, automatizar, tanto como sea posible para lograr esa recuperación. Bueno, aquí una de las cosas que hemos aprendido es prácticamente que todos los clientes tienen un camino propio en este viaje de lograr mejorar su seguridad, ¿no? Sí, aunque este recorrido de cada cliente es totalmente diferente, pero una cosa sí es común. Todos quieren mejorar el programa de seguridad que tienen, ¿no? Entonces, para hacer esto, hay muchas brechas que deben cerrar y se tienen que apoyar en una cantidad de herramientas, tanto de software, como habíamos mencionado, un conjunto y de habilidades para poder lograr justamente llegar a un nivel de madurez mucho más optimizado. Y aquí es donde IBM Security e IBM Storage pueden ofrecer las mejores tecnologías para ayudar en todas las etapas del marco de ciberseguridad que nos propone el NIST. Ahora, habíamos mencionado la parte de lo que era la continuidad del negocio, el disaster recovery, como elementos muy necesarios, ¿no es cierto? Y muchos de los clientes nuestros actualmente ya tienen implementado este tipo de soluciones. Pero habíamos mencionado que debemos considerar que el enfoque en la resiliencia cibernética agrega otra dimensión más, ¿sí? Que básicamente va a permitir justamente a nuestros clientes lograr cerrar este círculo, ¿no? Ahora, aquí agregamos 3 conceptos muy fundamentales, que es la granularidad, el aislamiento y la inmutabilidad. Son súper importantes porque de estos van a depender que nosotros podamos recuperar nuestros datos cuando hemos tenido algún ataque. Y aquí solo para hacer una pausita por si hay preguntas hasta el momento, quisiera dejarles definidos estos 3 conceptos como tal, ¿no? Y vamos a empezar por el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Básicamente es la separación lógica o física de nuestros datos de copias de seguridad que estamos haciendo. Y esto, cuando esta separación es mayor es la protección, pero el tiempo de recuperación va a tomar más para volver a poner en funcionamiento los datos. De ahí tenemos la inmutabilidad. Aquí se define en gran medida por qué tan fácil es poder corromper o destruir los datos. Aquí nos debemos preguntar, ¿se puede modificar nuestros instantáneas, nuestros snapshots? ¿Con qué facilidad podemos hacer eso actualmente con las instantáneas que estamos sacando o con nuestros backups como tal? ¿Tenemos un único administrador con acceso a todas las copias? Bueno, estas son las preguntas que deberíamos ver para ver qué tan estamos resilientes a la parte de inmutabilidad. Y el otro punto, la granularidad. Aquí se refiere a la cantidad de datos que yo puedo perder, que mi compañía puede perder, así como la cantidad de tiempo de inactividad que la empresa puede permitirse. Aquí también podemos hacernos estas preguntas. ¿Desea que su sistema vuelva a estar en línea en cuestión de horas, días o semanas? ¿Cuántos datos podemos permitirnos perder en la empresa sin afectar a los clientes? Entonces, podemos ver que el conjunto de ciberresiliencia, business continuity y disaster recovery como tal acompañan un único objetivo común, que es proteger los datos. Y cuando ya agregamos justamente este enfoque de resiliencia cibernética, entonces podremos tener la confianza de que las copias de los datos que generan los ingresos no se han modificado desde que se crearon y que puedan usarse de manera confiable para restaurar el negocio, en caso justamente de que ocurra un incidente cibernético como tal.
No sé, Mauricio, si hasta el momento tenemos alguna pregunta, podríamos hacer ahí una pausa y continuamos. Y desde luego, Pablo, qué interesante la forma que ustedes han presentado, han podido llegar a comunicar algo complejo de una forma sencilla y sobre todo ir visualizando el problema, ir visualizando cómo se lo debe tratar y en qué consiste. La primera pregunta tendría que ver, digamos, en el ejemplo ilustrativo, muy bien logrado. Se habla de que una cifra que se puede estar pidiendo por parte de los que han montado un ransomware, estamos hablando de 4.5 millones, en fin. Estos datos a ratos se pueden percibirse que son aplicables a Estados Unidos o a Europa o al Asia. Entonces quisiera que nos contextualicen si esos datos en términos generales son aplicables a una empresa en Ecuador. Una empresa en Ecuador pudiera ser que esté algún momento sujeta, digamos, a un chantaje de este volumen económico. Ya, verás, gracias Mauricio por la pregunta. Los montos que hablamos son consolidados, ¿no? Lógicamente en estos reportes de estos institutos, lo que te mencionan es la muestra, ¿no? Fueron 537 brechas de seguridad que ellos estudiaron en 17 países diferentes, de 17 regiones diferentes. Pudiéramos estar ahí, pudiéramos no estar, pero por lógicas razones ellos, digamos, no exponen, claro, ni las compañías ni los segmentos. O sea, es el global. Sin embargo, creo que es una buena muestra como para llamar nuestra atención y salir por lo menos de ese estado donde es posible que a mí no me vaya a pasar, ¿no? Esto es tal cual como los seguros de vida, ¿no? Digamos, hay que prevenirlo, ¿no? Así que, digamos, ese nivel de detalle por, digamos, confidencialidad de la data no se tiene, ¿no? Solamente el complejo grande, ¿no? Ahí, Rafa, si me permites también comentar. Ahora, aquí en el país, en Ecuador, o sea, hay dos formas que ocurren también este tipo de ataques. Una que es la que, digámoslo así, pescan a río revuelto. Lanzan el ataque y ciertos clientes que tienen ciertas vulnerabilidades ya conocidas, incluso dentro de los sistemas operativos, que logran filtrarse. Pero hay otros ataques que son mucho más direccionados y que tienen un entorno mayor, como habíamos mencionado, ¿no? Que tienen un alcance de mayor magnitud, o sea que intervienen personas que están dentro de la organización como tal, ¿sí? Personas que están analizando el comportamiento y cómo trabaja y qué sistemas se tiene, qué servicios tienen publicados. Entonces, esos ataques más dirigidos como tal son justamente los que caen en ese tipo de rescates muy altos, ¿no? Porque ya saben a qué empresa le están atacando, bajo qué ingresos tiene, qué es lo que tiene declarado y, por ende, cuál es la criticidad o la importancia de los datos que acaban de capturar, ¿no? Entonces, Perfecto. prácticamente en Ecuador ha habido ya muchos casos, como decía, de empresas pequeñas hasta empresas muy grandes, ¿no? Bien, justamente en ese mismo sentido, quisiéramos que nos aclaren. Hay ejecutivos que piensan que el malware o el ransomware o este tipo de ciberdelincuencia aplica solamente a las empresas que tienen una alta exposición digital en línea con sus clientes, hablando de un banco, una institución financiera, en fin, y que otro tipo de empresas que son más business to business no estarían sujetas a que les ocurra algo similar. Quisiera que nos aclaren si es así y si no es así, darnos algún ejemplo. Es totalmente así. Ha habido casos en donde el sistema de contabilidad de una empresa pequeña es capturado y pedido un rescate. No en las magnitudes que habíamos conversado cuando son los ataques dirigidos, pero sí, ocurre en cualquier. Por eso decíamos que los cyber criminales no
no analizan si la empresa es pequeña, grande, o sea, todos son un blanco de ataque. Bien, también quisiera que se precise un poquito más esta data que ustedes han dado, estos indicadores que ustedes han dado, que realmente sí causan una cierta alarma en los procesos de recover. Ustedes han estado hablando de procesos de recover en ciertos casos de días, otros casos de meses. Entonces, cuando uno escucha días, bueno, le preocupa bastante. Pero cuando ya se habla de semanas o inclusive de meses en un proceso de recovery, eso desde el punto de vista gerencial, estratégico y de business continuity, realmente les llama a uno la atención. Estamos en Ecuador aquí sujetos a este tipo de estadísticas de semanas o meses para recuperarnos en caso de no estar protegidos. O sea, hay que partir, Mauricio, del hecho de que, bueno, todos somos blancos, ¿sí? Sea empresa o sea personal, pasa con las personas, aunque no lo creas también. Y sí, o sea, la situación es que sí, pues sí está pasando, sí puede pasar. Hay una, ¿cómo decirte? Estos, digamos, agresores cibernéticos, en algunas oportunidades también con blancos, digamos, de menor rango, también como que practican, afilan sus métodos para poder ir más allá, ¿no? Y puede estar pasando en una compañía donde haya una intrusión, no haya habido una acción, quizás porque no llama la atención del agresor, pero pudo haber habido un ingreso, digamos, no autorizado, no vio nada y salió. El problema acá es que no lo detectamos, en realidad. Y eso es lo que vamos a continuación a conversar un poco, dándole continuidad a la charla, un poco sobre ese tema y sobre cómo lograr disminuir esa brecha de recuperarse en semanas, en meses, en días, en algunas horas, ¿no? Eso es lo que le queremos mostrar a continuación para un poco responder más la pregunta que nos acabas de hacer. Perfecto, bien, excelente. Entonces, te pido, Rafael y Pablo, continuar con su presentación, y quienes lo escuchan saben que al final vamos a tener esta oportunidad de continuar haciendo preguntas a nuestros expositores. Adelante, por favor. Gracias, Mauricio. Sigamos acá entonces. Verán, esto es un buen resumen de lo que IBM tiene como soluciones de seguridad que van a trabajar en conjunto con el almacenamiento de IBM, que está, digamos, ya diseñado o está preparado para esto en las áreas de management, ¿no? Como compliance, threat management, automatización, identificación de accesos, es decir, tenemos en IBM todo, digamos, el compendio de principio a fin para poder identificar que hay un ingreso, que hubo algún cambio lógico en los datos, y de ahí generar una acción automática para poder bloquearlo e inclusive, si es necesario, recuperar data con todo lo que es la automatización. Entonces, este framework es parte de las soluciones de software que van a trabajar en conjunto con nuestro almacenamiento IBM Flash System, que vamos a ver a continuación. Ok. El almacenamiento, digamos, o el portafolio de almacenamiento IBM hemos resumido en la familia IBM Flash Systems, que va desde la 5000 hasta la 9000, digamos, dependiendo de las capacidades, performance y velocidades que se requieren, ¿no? En esta familia de almacenamiento se ha diseñado, se ha desarrollado de tal manera que puede ayudarnos en lo que es lo tradicional como en lo que viene nuevo. Cuando hablamos, por ejemplo, de fallas de protección, que podamos tener un esquema multiplataforma de replicación de datos, sea síncrona o asíncrona, que podamos tener una alta disponibilidad, digamos, en el mismo data center, 2 discos, estamos replicando uno al otro, si alguno falla, el otro está, ¿no? Digamos, eso es protección de fallas que muy probablemente ya conocemos, ¿no?
Tenemos lo que es recuperación de desastre, que es el otro método que tiene que ver en si mi data center falla, tengo una copia en otra parte. En este caso en IBM tenemos el Hybrid Multicloud, y con la versatilidad que tenemos en el Flash System de ser una replicación 3 sites, pudiéramos tener inclusive una copia de datos en la nube, ¿sí? Como un DR, ¿no? Así como que también podamos disparar hacia la nube o hacia otro sitio estas copias inmutables que llamamos nosotros air gap, o sea que no se pueden tocar, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la columna del centro, que es el Disaster Recovery. Luego, para lo que son los ladrones, digamos, de datos, tenemos lo que es la encriptación. Los almacenamientos flash nativamente cuentan con encriptación, no dependen de servidores que les den la llave o que tengan PKI, sino genera sus propias llaves y tiene su propia metodología alta de encriptación para, si sale algún dato de ahí, digamos, sea complejo poder accederle. Y de último, digamos, que es lo que hemos incorporado a esta familia, es la capacidad de soportar ciberataques o apoyar en el tema de recuperar los datos, ¿ok? Y eso es una tecnología que hemos agregado a la familia, que se llama Safer Copy. Ya le vamos a dar un poquito más de detalles sobre este producto, digamos, que trabaja con nuestro almacenamiento, ¿ok? Esto puede irse en toda la línea, digamos, de nuestros almacenamientos, porque trabajan con lo que es el IBM Spectrum Virtualized, digamos, es el microcódigo, es el sistema operativo, se comparte, digamos, entre todos los miembros de la familia, con lo cual podemos hacer un montón de cosas, tener estas features de seguridad, como inclusive si tuviéramos equipamientos de cualquier otra marca, nosotros podemos gestionarlos, virtualizarlos y sumarlos a nuestras características de seguridad. ¿Ok? Continuemos entonces conversando un poco entre lo que tenemos hoy día, o sea, lo que es lo tradicional para proteger la data y lo que tiene que ver con lo que necesitaríamos o con lo que queremos o lo que tendríamos que tener para evitar este tema de corrupción de datos. A ver, seguramente en los centros de datos, digamos, o en sus arquitecturas, ¿qué deben tener? A nivel de replicación, si tienen 2 data centers, digamos, o algún sistema de replicación, lo que tienes es que puedes tener continuidad de negocio porque replicas la data, ¿no? El tema con la replicación es que si una data en el punto A se corrompió, se va a replicar exactamente al punto B de la misma manera. Si está corrupta, pero se va porque no hay una validación, ¿no? ¿Qué queríamos nosotros tener ahí? Bueno, un punto en una locación que sea segura, además de la replicación, otra copia que no se pueda modificar, digamos, eso en primera instancia. Luego, ¿qué podemos tener? Podemos tener detección de errores en nuestro data center, sí, donde podamos identificar que hay una falla. Pero lo que necesitaríamos en realidad para protegernos es tener una copia que nos permita hacer análisis de si hay alguna variación con mi data actual o no la hay, o usualmente nada más tengo una copia que no me va a permitir saber si hubo una variación drástica o no la hubo. Eso se junta con el siguiente punto, que es lo del recovery points, que algunas veces tenemos la idea de que estamos seguros si tenemos una sola copia. Esa sola copia, si al final, digamos, se sobrescribe o es recursiva, es posible que ya esté dañada y no vamos a tener. Necesitaríamos tener múltiples copias, ¿ya? El siguiente punto tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Y es un punto importante porque puedes tener, si tienes los datos en el misma sede o en el mismo disco, sea físico o lógico de producción, pues esos datos también están en riesgo, aunque le pongas el nombre de respaldo, backup o como quieras, pero están en el mismo sitio de producción. Entonces necesitaríamos también tener un área que fuese al menos lógica, que estuviera separada, ¿no? Y luego el alcance de la recuperación, ¿no? Ahorita podemos recuperarlo porque lo traemos un respaldo que esté hecho en un backup válido. Podemos tener una copia, un snapshot en el disco y recuperarlo. Sin embargo, quizás la urgencia nos va a llevar a que no tengamos la data suficiente como para hacer
un análisis forense en posterior, o para poder identificar inclusive si no tenemos que restaurar toda la base de datos, sino más bien un par de registros, ¿no? Entonces, estos puntos son los que nos va a ayudar un poco esta tecnología del Safer Copy. Este es un resumen, digamos, de lo que ya llamamos un mapa de calor, digamos, un diagrama térmico sobre la data, y en el eje X van a ver que está sobre la accesibilidad de la data. Digamos, le llamamos temperatura porque usualmente cuando a la data le decimos que está cold, es porque está en un sitio donde no podemos sacarla con tanta facilidad, digamos, demora un poco, tiene rato allí descansando. Cuando llamamos hot es que podemos más inmediatamente poder traerla, digamos, al ambiente de producción o al ambiente que querramos. En el eje vertical de la Y tenemos el RPO, que es el tiempo de recuperación que podamos tener, ¿no? Entonces, dependiendo de la tecnología que nosotros podamos o querramos o necesitemos, vamos a estar mapeados dentro de esta curva en cuanto a si es que queremos poner más data, tenemos más data fría, más data caliente, lógicamente más recursos. Mientras más te aproximas hacia la parte baja de la gráfica, vas a tener más disponibilidad de datos, vas a responder más rápido, en horas, en días, y lógicamente vas a tener que tener más recursos. Esto te plantea que debes tener las 3 estrategias que ya conversamos: tener una copia, tener la copia separada, y obviamente tener un mecanismo en el cual tú puedas ir haciendo comparación de datos y definir cuál es tu data en el punto en el tiempo anterior que está buena para tú poder recuperarte. Este gráfico solamente nos ubica entre las tecnologías que tenemos disponibles. Bueno, ahora sí entramos en el, digámoslo así, en el corazón de la solución que les estamos presentando. Y un poco relacionados justo al cuadro anterior que nos presentaba Rafa, el punto donde se encuentra nuestra solución es el más cercano en la temperatura, en la recuperación, y justamente más cercano para poder tener una granularidad y un punto de recuperación cercano al tiempo más óptimo que se pueda, ¿no? Entonces, ahí se encuentra. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Es que nuestros almacenamientos IBM Flash System están dotados con una funcionalidad que la llamamos Spectrum Virtual Safeguarded Copy, justamente que es la que va a proveer la resiliencia ante este tipo de ataques desde el almacenamiento, que es lo que les, como en una láminas anteriores, Rafa mostró todo un framework de aplicaciones que están, digamos, apalancando toda la parte de lo que sería el marco de seguridad del NIST, como la parte de monitoreo, la parte de herramientas SIEM, como QRadar, pero ¿dónde residen los datos? Donde están realmente los datos es en el almacenamiento. Y ahí es donde nosotros hemos puesto nuestra tecnología para poder proteger esos datos directamente en el almacenamiento. Con esta nueva tecnología, las empresas pueden evitar la manipulación o la eliminación de los datos por cualquier motivo, al permitir prácticamente la creación de más de 15,000 copias de datos inmutables en un momento determinado para un volumen de producción. Estos puntos de recuperación los denominamos copias protegidas, que sería en el inglés safeguarded copy, ¿sí? Y el otro punto es que se almacenan en un espacio reservado. Con esto, IBM Safeguard Copy cumple primero con la inmutabilidad. Como mencionamos anteriormente, se requiere también el aislamiento, que significa que las copias protegidas de datos se aíslan de los datos de producción activos para justamente que no puedan ser dañadas por sistemas, o sea, servidores, aplicaciones o hosts que hayan sido ya comprometidos como tal, ¿sí? Entonces, las copias de seguridad
tienen que ser protegidas y son invisibles para los piratas informáticos, para los ciberatacantes. Tienen que estar ocultas y justamente protegidas contra modificaciones o eliminaciones, ya sea, puede ser por errores del usuario, la destrucción maliciosa, que ya eso prácticamente, o lo que hemos venido conversando, los ataques de ransomware como tal, ¿no? Entonces, nuestra solución, y les dejo el mensaje justamente claro, ¿qué es lo que hace? Es proteger las copias que nosotros podemos hacer de nuestros datos de una manera inmutable, como les mencionaba sí, anteriormente, la puedan aislar, en este caso, ya vamos a ver que podemos tener un aislamiento tanto lógico como físico, de lo que mencionaba también en Rafa en una lámina anterior, el air gap como tal, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que va a permitir? Es que después de que una copia de seguridad se recupere, nosotros podamos analizar la información antes de llevarla a un ambiente productivo como tal. Sí, prácticamente otra de las funcionalidades que tenemos ahí es que mediante esta área donde podemos recuperar la información antes de llevar la producción, se puede utilizar justamente para hacer el análisis forense y recuperaciones de forma quirúrgica, que prácticamente va a entender, nos va a dar el entendimiento de cómo ocurrió o cuándo el ataque, ¿no? O cuándo se fueron comprometidos y cuál es la magnitud de los datos que se comprometieron. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es que esto permite a las empresas justamente reducir el riesgo de pérdidas financieras debido a errores de usuario, justamente destrucción maliciosa y ataques de ransomware. Por lo tanto, en caso de que se ocurra un ciberataque, con esta solución la empresa podrá recuperarse rápidamente sus datos y minimizar justamente el impacto comercial como tal. Ahora, aquí en nuestra solución de Safeguard Copy, como les mencionaba, es una solución que permite crear copias puntuales, o sea que también tiene la parte de granularidad que me permite a mí tener varios puntos de recuperación. Ya vamos a ver más adelante una ejemplificación de cómo funciona nuestra solución, así como tal, que no se pueden alterar ni eliminar. Es decir, son inmutables y tienen el aislamiento, es decir, que están separadas de los datos productivos como tal. Sí, ahora, expandiendo un poco más nuestro punto de vista desde estos tres siguientes pilares, que son la separación de tareas, las copias protegidas y la automatización. Aquí tenemos tres cosas que también acompañan justamente al proceso en sí de realizar la copia de seguridad protegida como tal. Y primero tenemos la separación de tareas, ¿no? Esto está directamente relacionada a los roles de administración. Entonces, nuevamente las capacidades tradicionales de copia, restauración, normalmente están controladas por los administradores del almacenamiento y por ende no están protegidas ante ataques intencionales o no intencionales, justamente. Con lo que suma importancia para la administración, es prácticamente de suma importancia para la administración de las copias de seguridad, poder definir quién las administra y su rol. De ahí, las copias protegidas, que es lo que ya los hemos comentado, que es justamente lo que hace nuestra solución de Safeguard Copy, ¿no? Mantener copias inmutables, son ocultas, no direccionables, no se pueden modificar ni eliminar, solo se pueden usar después de que se haya hecho una recuperación. Y el otro punto, la automatización. Vamos a ver también un poquito más adelante, unas láminas, vamos a hablar de la parte de la automatización, ¿no? Y aquí se comienza con la configuración y administración de las políticas, como por ejemplo el número de copias, el periodo de retención, justamente hasta automatizar, administrar y restaurar esas mismas copias. Habíamos mencionado
en la lámina anterior la separación de las tareas. Y justamente aquí el rol del administrador, tenemos al lado izquierdo, ¿sí? No tiene, o más bien dicho, es un rol que permite hacer las tareas del día a día, ¿sí? Puede aprovisionar y configurar las copias seguras, ¿sí? Puede crear políticas nuevas y modificar las que están, pero no puede remover, dañar, borrar ninguna copia de seguridad que se haya hecho del modo de Steward Copy, ¿no? Tampoco puede remover ninguna localidad, o sea, la parte física, la configuración física en donde se están almacenando estas copias como tal. Aquí los llamamos en inglés los chill pools, que es donde se coloca la copia de seguridad asegurada que no tiene acceso hacia el entorno productivo, ¿no? De ahí tenemos el superusuario, que ya es un rol que va a permitir hacer prácticamente toda la administración como tal, crear, mantener, borrar las copias de seguridad de este tipo, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente que es muy importante que la organización defina quién va a manejar su seguridad, ¿no? Porque veamos que también los ataques vienen desde, incluso desde las personas internas, desde la parte interna de la organización. Y de ahí tenemos el rol del administrador, el cual también puede manejar, crear nuevos usuarios y manejar o remover o crear nuevas políticas de copias de seguridad del tipo de Steward Copy. Bueno, aquí, si ustedes miran en el lado derecho, tenemos tres componentes principales. Y tenemos los volúmenes de producción como tal, que son los datos fuentes que estamos, que justamente son los que estamos protegiendo como tal, ¿sí? Y que en el caso de un ciberataque serían los que necesitamos recuperarlos, ¿no? Luego tenemos aquí la capacidad, ¿sí? Que prácticamente es una capacidad de almacenamiento que permite alocar las copias protegidas y que son esta capacidad inaccesible para los hosts que están definidos y que contienen las copias de seguridad. O sea, cuando yo tengo aquí asociado estos volúmenes de producción a los servidores, esta área de aquí no es visible absolutamente para nadie de los sistemas que están ocupando esta información o cualquier otra información dentro del almacenamiento como tal. Y de ahí tenemos el área de los volúmenes de recuperación como tal, ¿no? Entonces, esta área es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a poder recuperar para poder hacer el análisis de los datos y poder justamente encontrar cuál copia es la que no está comprometida como tal, ¿no? Steward Copy permite crear hasta más de, les mencionaba, de 15,000 copias inmutables de un entorno de producción. Estas copias, como les decía, una vez creadas, no pueden ser eliminadas, no pueden ser accedidas directamente a ellas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver como un ejemplo que a las 6 de la mañana se realiza una copia, transcurre el día, a las 9 de la mañana se realiza la segunda copia, a las 12 del día la tercera, 3 de la tarde la cuarta, a las 16 horas, a las 6 de la tarde, perdón, se realiza la quinta copia y como tenemos en este ambiente que estamos simulándolo, herramientas que permiten hacer el monitoreo del ambiente, del cliente, de las cosas que están sucediendo, de los accesos como tal, se detecta por el monitoreo proactivo que hay un ataque como tal, o nos damos cuenta y ocurre el evento que habíamos mencionado al principio de la charla, el evento boom, ¿sí? Entonces, aquí va a haber un montón de pasos que la empresa tiene que seguir, primero para seguir según el marco de NIST, poder responder, proteger, y hasta el punto
de la recuperación, que prácticamente es un proceso que cuando se tiene este tipo de soluciones como el IBM Spectrum Virtualized Software Copy, se pueden hacer de forma paralela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el administrador de seguridad comienza a hacer las recuperaciones de las copias que tiene realizadas, de los puntos de recuperación que tiene. Y claro, bueno, aquí la última copia ya fue la que se comprometió, porque ya nos dimos cuenta de, ya sucedió el boom, analiza la cuarta copia en el área de recovery. En esta área de aquí también, que se encuentra aislada, ¿sí? Va a hacer el análisis de esta información y dice, bueno, esta copia está comprometida. Hace el análisis de la tercera copia como tal y también es una copia que está corrupta, que está comprometida por el ataque. Sigue buscando y en la segunda copia, que prácticamente es la que se ocurrió a las 9 de la mañana, dice, ok, esta copia es una copia sana, está limpia. Y desde aquí hace la recuperación ya al ambiente productivo. Entonces, más o menos, esta es la ejemplificación de cómo trabaja nuestra tecnología y que en poco tiempo, porque los datos se encuentran, no los tenemos que traer desde una cinta, desde la nube, están y hacen en el mismo almacenamiento, son de una recuperación muy rápida. El tiempo que nosotros vamos a tardar o que el administrador de seguridad va a tardar es realmente en realizar el análisis para llegar a cuál de sus puntos de recuperación es el que está sano, el que no está comprometido, y desde ahí poder hacer la recuperación. A manera de resumen de lo que Pablo nos acaba de compartir, bueno, Safer Copy nos puede ayudar en la validación de la data, ¿sí? Validar, como ya lo vimos en el ejemplo, que usando la analítica y ver dónde está el problema. Nos puede ayudar también en el post, después que estamos resolviendo el problema, tiene que ver con lo que es forénsica de la data, ¿no? Para poder evaluarla y determinar cuál va a ser la acción. Hablábamos también de un término que es prácticamente, digamos, nuevo, que es el surgical, o sea, o quirúrgico, digamos, en donde tú pudieras identificar que no tienes que hacer el recovery de toda la data, sino solamente de una porción que fue la que se logró afectar, si lograste identificar la agresión de manera oportuna, ¿no? Catastrophic ya definitivamente es que vas a reemplazar con una copia completa, digamos, todo el ambiente que fue la que conseguiste sana en el tiempo. Y también el Safer Copy nos puede ayudar en el offline backup, es decir, tener todos los sistemas abajo, tener esta copia inmutable de los sistemas fuera de línea, porque algo que también mencionó Pablo, digamos que el Safer Copy funciona de manera online, digamos, está funcionando, están los sistemas trabajando, los aplicativos trabajando y está sucediendo, ¿no? Pero también pudieras tomar la regla de utilizar la herramienta para hacer un offline backup que puede quedar en el disco, en un ambiente de terceros, o llevarlo simplemente a cartucho, que ahí es donde pudiera estar en el ambiente más, digamos, aislado posible, ¿no? Anteriormente les mencioné, Dami, la parte de la automatización. Entonces, aquí integrado a la parte de Safer Copy, la herramienta IBM Copy Services Manager es quien nos va a permitir la automatización necesaria para implementar la solución de Safer Copy. No hay pasos a seguir dentro del almacenamiento del IBM Flash para crear el grupo de copias de seguridad protegidas del tipo Safer Copy. Entonces, ahí para eso tenemos Copy Services Manager que nos va a permitir automatizar justamente cuánto es la frecuencia, cuánto vamos a conservar los datos, cuál es la tasa de cambio. ¿Sí? Normalmente lo más probable es que los clientes aprovechen también diferentes criterios para los diferentes grupos de datos que tienen en su entorno. O sea, es decir, puede ser un ejemplo, nivel 1 es el dato más crítico para el negocio, está compuesto por X volúmenes y desea realizar copias que se realicen, como en el ejemplo, cada hora, ¿sí? O puede tener datos de aplicaciones, o eso del nivel 3, que las copias se puedan realizar una vez al día, ¿no?
Entonces, cuando las copias caducan, también la gestión del Copy Service Manager es comunicar que justamente han caducado y se pueden eliminar del sistema. Aquí el IBM File System, con su software, como comentaba Rafa, Spectrum Virtualized, va a manejar ya la eliminación real de esos datos caducados, ¿no? Ahora, la solución de Stable Copy también se puede inventar e implementar en una variedad de topologías diferentes. Aquí las dividimos en dos categorías: el aislamiento virtual y el aislamiento físico, como tal, ¿no? Entonces, básicamente va a depender de los requerimientos del cliente y del nivel de seguridad que tiene para decidir por una u otra de las implementaciones. También hay que tomar en cuenta que las topologías de aislamiento virtual son aquellas que los usuarios tienen las copias en uno más de los sistemas de almacenamiento, digámoslo así, de forma local y solo dentro del mismo almacenamiento. Ahí hablamos de una aislamiento como tal virtual, ¿no? Ahora, dependiendo de los requisitos de seguridad de un cliente, también es posible que requieran una topología, como tienen al lado derecho, ¿sí?, de almacenamiento físico, de aislamiento físico, perdón, donde el sistema dedicado esté en una SAN diferente y una red más restringida que los sistemas de producción. E incluso podrían tener un conjunto separado de administradores para proporcionar justamente la separación de las tareas como tal, de los roles. La elección de dónde llevar las copias de seguridad, la implementación de Stable Copy va a depender del cliente como tal, pero se tienen que tener varias consideraciones dentro de una planificación, implementarse y justamente probarse, ¿no? Ahora, ya llegando casi al final, concluyendo, dentro de todo el framework de NIST, como tal, había dos puntos donde nosotros también con el almacenamiento estamos presentes, desde los almacenamientos, desde los storage y de IBM Flash System, ¿sí? Y básicamente es qué pueden hacer desde ahí para poder detectar un evento de ransomware o malware, ¿sí? Aquí tenemos las soluciones de Storage Insight y Spectrum Control como tal. Y como primer punto es identificar. Si recuerdan cuando les mencioné, identificar prácticamente es comprender todos los activos que se tienen dentro de nuestra infraestructura, que puede ser justamente la que puede estar comprometida ante un ataque como tal, ¿no? Y lo otro es ir un poquito más profundamente a cómo tenemos nosotros la infraestructura, el almacenamiento distribuido, como qué volúmenes tienen relaciones de réplica, qué volúmenes están protegidos, qué no. O sea, tener todo ese entendimiento cae en el marco de la identificación como tal, ¿no? Y de ahí, IBM Storage Insight y Spectrum Control nos permiten capacidades para poder ver y analizar el comportamiento del equipo en base, el actual, en base a una línea de base anterior. Esto nos permite entender si ha habido una desviación que no es la que normalmente esperamos, para poder saber si es que tenemos puertos que no se tienen mucha carga, que ahora sí tienen una alta carga, volúmenes que normalmente manejan una cantidad de IOPS como tal, que ahora se han disparado, y eso claramente es un signo de que puede estar ocurriendo algo como tal. Y una vez que nosotros también hayamos podido hacer el análisis, también podemos definir dentro de nuestra solución reglas que nos permitan alertar, o sea, que nos automaticen ese monitoreo, ¿no? Y en donde podamos definir que si un volumen o un grupo de volúmenes tienen una tasa de escritura mayor a una cantidad de megabits por segundo, ¿sí?, nos alerte, porque puede ser una desviación y eso podría ser un referente a un posible ataque. Bueno, en conclusión, les podría comentar que nuestra solución está primeramente orientada, o su fuerte está en la recuperación de los datos,
en proteger esos datos que no puedan ser esas copias de seguridad comprometidas por un ataque, por un ransomware o por un ataque malicioso, tanto interno como externo, como tal, y que adicional nuestra solución permite también hacer trabajos de identificación y de detección de posibles situaciones de ataque que podría estarse presentando a nuestra infraestructura de almacenamiento. Perfecto, muchas gracias, Pablo y Rafael. Bien, vamos a entrar a la última parte, que vamos a tener un diálogo sobre temas que son de vital importancia para complementar, para redondear los aspectos que ustedes han presentado de una forma tan práctica. Existe una sensación con los gerentes de tecnología, los TI managers, una suerte de frustración el momento de llevar estos temas con la alta gerencia. Manifiestan que a veces se dificulta el mantener un diálogo con el CEO. Otras empresas tienen consejo de administración, estos órganos de toma de decisión superior, que en algún momento no tienen el conocimiento detallado, pero que son quienes toman las decisiones de la estrategia de la empresa en su conjunto, desde luego incluido la estrategia digital y de tecnología. Basados en su experiencia, ¿cómo ustedes sugieren que el responsable de tecnología introduzca estas necesidades, plantee estas soluciones ante la alta gerencia? Esto no está en los libros, ¿no? Digamos, no está en este tipo de conocimiento codificado, es un tema de la experiencia, de gente que ya lo ha hecho como ustedes. ¿Cómo ustedes aconsejarían que sean estos temas tratados? Ya, de acuerdo. Buena pregunta, Mauricio. Verás, o sea, tenemos varias formas o varias metodologías para avanzar con, digamos, estos temas de seguridad. Una de ellas, obviamente, son los assessments que hacemos para identificar en el área de tecnología cuáles son las vulnerabilidades, ¿verdad? Y cuáles son las brechas que pudieran haber, y de ahí identificar cuál sería la afectación de información, ¿no? Entonces, lo que usualmente nosotros, digamos, ayudamos en el análisis es identificar esas brechas, y eso juntarlo con lo que son los objetivos del negocio y cuánto pierde esta organización por tener un fuera de línea, por ejemplo, porque aquí, digamos, el punto clave es el entendimiento en cuánto te cuesta estar fuera de línea para el mercado, para tus clientes, para el usuario final. Eso es lo que, digamos, se junta con el tema de tecnología más negocio, y es lo que justifica poder incrementar, digamos, tu seguridad, ¿no? Lo hemos visto en algunos de los ejemplos, digamos, que una indisponibilidad te puede llevar inclusive a tener pérdidas de clientes, que son las más difíciles. O sea, cuando pierdes un cliente, recuperarlo es complicado. Luego, dependiendo de la organización, puedes tener multas, que lógicamente es dinero. Entonces, el proyecto, digamos, o análisis de seguridad técnicamente se fundamenta con el área de negocios, y tiene que ver con la indisponibilidad del servicio y cuánto te cuesta no estar al aire, digamos, no estar online. Eso te digo que en los ejercicios que hemos hecho hemos sido suficientes como para justificar un proyecto de hardening del ambiente y de mejoras para recuperación en caso de ataques. Y está muy claro que realmente a la alta gerencia, a la toma de decisión de directivos, les interesa mucho el rato que se cuantifica o se conoce tanto en ingresos como en clientes. Entonces, esta forma técnica tiene que ser acompañada con un lenguaje de negocios que es entendido por la alta gerencia. Qué interesante esta forma de ponerlo en sencillo, pero aquí lo que estaríamos es compartiendo con quienes nos escuchan una estrategia de comunicación
de este tipo de temas para la alta gerencia. No es lo mismo ir a presentar esto ante un organismo totalmente técnico que ante un organismo, digamos, de decisión empresarial, decisión política, en este caso empresarial. Por mientras vamos terminando este diálogo, vamos a tener una encuesta a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo, que les vamos a pedir que la llenen. Pablo, tú mostraste estos mapas de calor donde se evidencia claramente las distintas posibilidades de acceso, desde cold hasta un safeguarded information donde está accesible. Y has presentado una escala. En la vida real, Pablo, ¿cómo se entiende? Supongo que no todo estará cold, ni todo estará en perfecto safeguarded. En la vida real, ¿cómo se maneja estos elementos que se van a dar? O tal vez estoy equivocado y es posible tener el 100% en safeguarded. Perfecto. La pregunta es muy, muy buena y tiene relación también a lo que respondió Rafa. En un análisis de un assessment que nosotros realizamos con nuestros clientes, ayudamos a definir justamente qué es lo más crítico que él tiene, porque tener en una tecnología de Zedware Copy es un costo, por eso justamente está en ese mapa de calor. O sea, mientras más cercana está, va a tener un impacto también en inversión. Justamente a tener las copias de cinta normales que haya manejado cualquier cliente o copias normales que sacan incluso en un disco externo. Entonces, nosotros ayudamos ahí a nuestros clientes a definir esa parte, a clasificar, como había mencionado un ejemplo, ¿no? Cierta cantidad de volúmenes de datos pertenecen a sus aplicaciones críticas a las que el negocio, si es que deja de funcionar, se para de cara al cliente. Hay otras aplicaciones posiblemente que son internas, tal vez la que maneja recursos humanos como tal, o comunicación interna, cualquier otro tipo de aplicaciones que no tienen la misma criticidad. Entonces, yo creo que ningún cliente debería colocar todo en Zedware Copy. Tiene que colocar lo principal, lo que va a necesitar para que su negocio continúe operando después de un ataque de este tipo. Perfecto, queda clarísimo. Mira, Rafael, dicen que hace algunos siglos, no sé exactamente cuántos, organizaciones, sobre todo religiosas, son las que inventaron la contabilidad. Y hemos venido utilizando algunos siglos los estados financieros y asientos contables, y tenemos mucha gente haciendo eso, y se presentan al gobierno, se presentan a los bancos para obtener un crédito. En fin, ahí está reflejado el patrimonio de una empresa, está reflejado el valor de la marca. Pero fíjate que pienso al respecto y no veo dónde están valorados los datos de una empresa. No le encuentro en el activo corriente, no le encuentro en los activos fijos, no encuentro este tipo de cuentas. Claro. ¿Será que en esta nueva época digital es de tal importancia estos temas que no solo va a cambiar la tecnología, sino la administración de las empresas, y tal vez te animas a proponer una nueva categoría en los estados financieros donde se le pueda dar valor a los datos, Rafael? El planteamiento es súper interesante, Mauricio, porque sí, la verdad, como bien dices, hace mucho tiempo, probablemente las compañías colectaban datos naturales de sus negocios, pero quedaban ahí en la red, o sea, estaban de alguna manera detenidos, los tenías por soportes contables, por alguna auditoría y demás. La diferenciación, digamos, en los últimos años, digamos, diría yo, en las últimas décadas, es que ahora esta data se utiliza para hacer analítica, para poder sacar insights, o sea, o más allá de los datos que están, para poder tener proyecciones de tomar decisiones, ¿no? Tenemos clientes que inclusive están tomando datos que tenían conectados en su sistema de hace mucho tiempo, que nunca usaron, y están haciendo analítica hoy para definir tendencia, tomar decisiones, sacar productos al mercado.
Y por eso es que ahora el valor de la data se presenta como un activo, o sea, es un activo. Yo te lo digo, coincido contigo, debería estar en los balances financieros, porque eso es hoy día más importante que inclusive el mismo hardware donde corre, ¿no? Porque eso es lo que te va a permitir a ti tener precisión de saber a qué cliente final vas a llegar y cómo vas a llegar. Y ahorrar tiempo, digamos, en poner un producto en el mercado. Por eso la data es tan importante. Más allá de lo que en el pasado era, como temas auditables o lo que sea que fuera, hoy día te da las directrices de cómo tu negocio o por dónde tiene que ir tu negocio, básicamente. Sí, definitivamente los datos hoy en día se pueden comparar, podemos asimilar un ejemplo que es la sangre en el cuerpo de un ser humano. A nadie se le ocurriría proponer un ser humano sin que tenga sangre. A nadie se le ocurriría entonces que los datos de una empresa no sean catalogados como críticos, como importantes y como vulnerables, como hemos visto, y también como prioritarios para que sean protegidos y puestos a salvo. ¿Alguna reflexión final, Pablo, antes de entrar a un cierre del evento? Que bueno, con nuestro asociado de negocios Tecnoapp, estamos justamente a las órdenes de todos nuestros clientes para acompañarles en este camino, ¿no? Que habíamos mencionado durante nuestra presentación, en lograr que ellos puedan tener confianza en que sus datos, y sus copias de seguridad realmente van a ser su seguro de vida cuando tengan un problema y puedan recuperarse, ¿no? Estamos a las órdenes. Para cualquier, Rafa había mencionado, nosotros hacemos un assessment como tal para poder apoyar justamente para que los gerentes de tecnología puedan presentar estos requerimientos, digámoslo así, y estas preocupaciones a su alta gerencia para que justamente se cuantifique cuánto la empresa perdería si es que llegase a tener un ataque y no está preparada. Perfecto. Bueno, revista Ecos, revista Data, cumplen con su compromiso de transmitir la mejor información, el mejor conocimiento, la más especializada guía para los negocios en Ecuador. Está comprometida la competitividad del país, está comprometida la existencia, está comprometida la continuidad de los negocios, y esta capacidad de resiliencia tiene que venir acompañada definitivamente con los mejores sistemas, las mejores metodologías de trabajo y sobre todo estar en las mejores manos para abordar estos requerimientos. Agradecemos mucho a Tecnoaf por haber permitido que este evento se lleve a cabo. Agradecemos mucho a Rafael von Merchan, Brand Sales Specialist de IBM, y igual a Pablo Spin, Storage Technical Specialist. También un agradecimiento a Vladimir Moncayo Peñerrera, que nos acompañó en la primera presentación. Bien, esto ha sido el evento dirigido desde el punto de vista de propuesta de valor de Tecnoaf y soportado en IBM para las empresas ecuatorianas que quieren guardar su competitividad y proyectarse hacia el futuro. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este webinar y será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, buenas noches con todos.